Imagina que un día despiertas y estás rodeado de unos hombres extraños, completamente vestidos y de un color de piel diferente al tuyo. Todos te acorralan y apuntan con unos extraños artefactos metálicos. Jamás volverás a tu hogar. Bajo el cielo gris del Imperio Británico, donde la niebla no solo cubría los campos, sino también las conciencias, la vida de un esclavo era un desfile de tormentos envueltos en la seda hipócrita de la civilización. Aunque las cadenas eran visibles, la piel cargaba otras marcas, el látigo invisible del desprecio. La ciudad los azotaba con miradas que los desnudaban, los nombraban sin nombre, los hacían sombra. Los barcos negreros eran los nuevos coliseos flotantes. Allí, los cuerpos se apilaban como carne para el espectáculo, sudor mezclado con vómito, sangre con orina y los gritos ahogados por el crujir de la madera. Cada puerto era una arena, Bristol, Liverpool, Kingston, y cada venta, una ejecución lenta. En las plantaciones del Caribe, el sol no daba vida, sino que cosía la piel como si fuera cuero para botas imperiales. Los esclavos eran bestias de carga, pero también trofeos de humillación. Se les marcaba con hierro como ganado, y se les hacía bailar para los amos, como bufones en un teatro de horror. El azúcar que endulzaba los tés británicos era extraído con manos ensangrentadas, dedos amputados por machetes, espaldas abiertas por látigos que silbaban como serpientes. En las casas de Londres, los esclavos eran sombras, sirvientes silenciosos, fantasmas que pulían los pisos con lágrimas. Las mujeres esclavizadas eran forzadas con la cortesía de un brindis, y los niños eran vendidos como si fueran cachorros. El imperio se alimentaba de su dolor, lo vestía de progreso, lo perfumaba con moral victoriana, y cuando alguno se rebelaba, no había juicio, solo espectáculo. Lo colgaban en plazas, lo mutilaban en patios, lo enterraban vivo en los libros de historia. El público aplaudía con la misma emoción que en el circo romano, donde la sangre era entretenimiento y la muerte un arte. Sin embargo, no todos los esclavos del Imperio Británico tenían la piel oscura. Algunos eran pálidos como la niebla que cubría los campos de Dublín, con ojos que ya no lloraban porque el llanto se les había secado en los barcos. Eran irlandeses, vendidos como ganado humano, como carne blanca para los hornos coloniales. Tras las guerras, las rebeliones, las hambrunas provocadas, Inglaterra encontró en Irlanda un campo fértil para cosechar cuerpos, niños arrancados de sus madres, mujeres forzadas en nombre de la civilización, hombres encadenados por deudas inventadas. Se les marcaba como propiedad, se les subastaba en puertos como si fueran barriles de whisky. En Barbados y Jamaica, los irlandeses eran los esclavos de menor valor. Los blancos pobres, les decían, pero su sufrimiento no era menor. Se les obligaba a trabajar bajo el sol inclemente, sin protección, sin descanso. Cuando enfermaban, no se les curaba. Se les daba menos comida como castigo por no poder trabajar y se los dejaba morir, mientras los amos brindaban por la expansión del imperio. Las mujeres irlandesas eran utilizadas como criadoras. Se les obligaba a tener hijos con esclavos africanos. Los hijos mestizos no eran libres y valían más en el mercado. Era una alquimia cruel, una ingeniería de carne y desesperación. Los castigos eran públicos. Se los ataba y azotaba. Se les enseñaba que estaban por debajo de los amos. Se les obligaba a pelear entre ellos por migajas. Era un espectáculo. Los colonos miraban, reían, se burlaban. Como en el Coliseo romano, la sangre era entretenimiento y el dolor una moneda. Y cuando alguno intentaba escapar, se le cazaba como a un animal. Se le cortaban los pies, se le marcaba la cara, se le dejaba como advertencia. Así termina el que sueña con libertad, decían los capataces, mientras los demás esclavos tragaban su miedo como veneno. Así fue la esclavitud irlandesa, negada por siglos, disfrazada de servidumbre, pero tan brutal como cualquier otra. Un capítulo arrancado de la historia, escrito con sangre y enterrado bajo la alfombra de la civilización británica. Pero al llegar el siglo XIX,
El sistema de secuestro, tráfico y humillaciones que Inglaterra había impuesto logró superar a su creadora. Los esclavos del Imperio del Brasil y otras partes del mundo producían mucho más y más barato que las poderosas máquinas industriales de Londres. Es ahí cuando Inglaterra, de ser la líder en la venta de esclavos, se transformó en la campeona mundial en contra de ella. Pero esta historia es aún más obscura. Cuando Inglaterra proclamó su cruzada contra la esclavitud, sus barcos comenzaron a patrullar las costas del Atlántico Sur. Interceptaban buques negreros que venían del África rumbo al Brasil y se presentaban como libertadores. Pero la libertad era una mentira vestida de uniforme naval. Los esclavos rescatados no eran devueltos a sus tierras, no se les ofrecía refugio ni reparación. Eran reubicados, redistribuidos, reetiquetados como trabajadores contratados y enviados a Centroamérica, donde las plantaciones de caña, café y tabaco necesitaban manos baratas. La abolición se convirtió en logística, el rescate en tráfico disfrazado. En Honduras, en Belice, en las costas de Nicaragua, los esclavos liberados del Brasil eran recibidos por nuevos amos. Se les hacía firmar contratos que no entendían, se les prometía salario que nunca llegaba y se les encerraba en barracones que olían a muerte. La jornada era brutal, el castigo inmediato y la esperanza, una palabra extranjera. Los británicos se lavaban las manos con discursos. Decían que no era esclavitud, sino servicio indentado, que no eran látigos, sino disciplina, que no eran cadenas, sino compromisos, que no se les sometía, se les estaba enseñando a ser hombres libres. Pero los cuerpos contaban otra historia: espaldas abiertas, ojos vacíos, huesos rotos por el trabajo. La ironía era monstruosa. Inglaterra, que había monopolizado el comercio de esclavos durante siglos, ahora se presentaba como su sepulturera, mientras perfeccionaba nuevas formas de esclavitud, más legales, más rentables, más invisibles. Así, los esclavos del Brasil no fueron liberados, fueron reciclados, convertidos en engranajes de la maquinaria imperial que cambiaba de forma, pero no de esencia. La abolición fue un espectáculo, y los barcos británicos, sus actores principales. El telón era el océano y el público, un mundo que prefería no mirar. Llegados a este momento de la historia, la bandera británica ondeaba como un manto de progreso, pero debajo de sus pliegues se ocultaban grilletes. Desde las costas de la India hasta las selvas de África, desde las montañas de Afganistán hasta los puertos de China, el Imperio Británico no conquistaba tierras, las convertía en engranajes, factorías vivientes, pueblos esclavizados, estados reducidos a oficinas coloniales. India, la joya de la corona, fue desangrada lentamente, primero por la Compañía de las Indias Orientales, que se disfrazaba de comerciante pero actuaba como ejército, luego por el Raj, que gobernaba con puño de hierro y sonrisa de seda. Se explotaron sus recursos, se destruyeron sus industrias locales y se obligó a millones a trabajar en condiciones inhumanas para alimentar las fábricas de Manchester. El telar británico se tejía con el sudor de campesinos hambrientos. China fue invadida no con ejércitos, sino con opio. Inglaterra inundó sus puertos con sustancias, destruyendo generaciones enteras para equilibrar su balanza comercial. Cuando el Imperio Qing resistió, llegaron las guerras del opio, y con ellas, los tratados humillantes, las concesiones coloniales y el saqueo de ciudades como Cantón y Pekín. La civilización británica entró por la vena, como veneno. Afganistán, tierra de montañas y orgullo, fue invadida 3 veces por el control geopolítico. Los británicos querían una barrera contra Rusia, y para ello destruyeron pueblos, impusieron gobernantes títeres y provocaron masacres. La resistencia afgana fue feroz, pero la respuesta británica fue brutal. Incendios, ejecuciones, represión, todo en nombre de la estabilidad imperial. África fue dividida como un pastel en la Conferencia de Berlín. Inglaterra tomó Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Kenia
y convirtió cada región en una mina, una plantación, una cantera de cuerpos. Se esclavizó a pueblos enteros bajo contratos falsos, se obligó a trabajar en minas de diamantes y oro y se reprimió con violencia cualquier intento de rebelión. La civilización británica se construyó sobre huesos africanos. Todo esto se hizo bajo el discurso de la misión civilizadora. Se decía que los británicos llevaban educación, ferrocarriles, leyes, pero lo que realmente llevaban era control, saqueo y humillación. Se destruyeron culturas, se reescribieron historias y se impusieron lenguas. El imperio no iluminaba, oscurecía. Pero si crees que esto es todo, aún falta lo peor. El imperio inglés no solo no distinguía entre razas a la hora de esclavizar, tampoco lo hacía entre los mismos ingleses y los extranjeros. Mientras el imperio británico se jactaba de haber abolido la esclavitud en sus colonias, en casa la máquina seguía devorando cuerpos. No eran esclavos por ley, pero sí por hambre. El obrero inglés del siglo XIX vivía encadenado a la fábrica, como el esclavo africano al látigo. La diferencia era el disfraz. En América la esclavitud era explícita. En Inglaterra se llamaba trabajo libre. Los niños trabajaban 14 horas al día, atrapados entre engranajes y vapor. Pequeñas manos que limpiaban máquinas en movimiento, cuerpos diminutos que se deslizaban bajo telares asesinos. Si uno moría, se contrataba a otro, más barato que reparar la máquina. Las mujeres, por su parte, eran carne de producción, pagadas con migajas, acosadas por capataces, obligadas a parir en la miseria y volver al trabajo con los pechos sangrando. Las viviendas eran pocilgas. Familias enteras dormían en sótanos húmedos, compartiendo espacio con ratas y enfermedades. El aire estaba cargado de carbón, el agua de excrementos y la esperanza de humo, mientras los ricos vivían en mansiones alimentadas por esta miseria. Vestían algodón recogido por esclavos en América, hilado por niños en Inglaterra y perfumado con aromas extraídos por látigos en Asia. El imperio era una sinfonía de explotación y la revolución industrial, su crescendo. El látigo fue reemplazado por el reloj y la cadena por el contrato, pero la sangre seguía fluyendo, invisible, silenciosa, cotidiana. La esclavitud del Imperio Británico no terminó con la abolición, simplemente cambió de forma. Fue una maquinaria que devoró continentes, pueblos y generaciones enteras bajo la máscara del comercio, la civilización y el progreso. Desde los barcos negreros hasta las fábricas de Manchester, desde las minas africanas hasta los campos de té en la India, el imperio tejió su gloria con hilos de sufrimiento humano. Los británicos no solo esclavizaron cuerpos, esclavizaron sistemas, economías, culturas, convirtieron la libertad en un privilegio, la ley en un látigo y la moral en una excusa. La historia oficial habla de abolición, pero la historia real está escrita en cicatrices. El Imperio Británico fue un coliseo global, y la sangre que lo alimentó sigue latiendo en las memorias de los pueblos que sobrevivieron.